mi suegra me golpeó con tanta brutalidad que terminé hospitalizada. Y mi marido, en lugar de defenderme, me reprendió con frialdad: te lo merecías. Al día siguiente, cuando fueron a verme al hospital, yo ya no estaba. Después de escuchar lo que tenía que decir una enfermera, salieron corriendo a casa, presa del pánico, solo para encontrarse con algo tan impactante que los dejó sin sentido. ¿Qué harías tú si despertaras en una cama de hospital, con el cuerpo cubierto de moretones por la violencia de la familia de tu pareja, y lo único que oyeras de tu esposo, el hombre que juró estar a tu lado, fuera una lluvia de insultos, diciéndote que todo fue tu culpa por ser desagradecida? ¿Qué harías si esas palabras te hundieran en una desesperación tan profunda que te dejara sin aliento? La mujer de esta historia no gritó, no suplicó, no se quebró como esperaban. Hizo algo que nadie vio venir. En silencio, movió las piezas con precisión, y descargó un golpe legal devastador que hizo que toda la familia de su esposo pagara un precio altísimo. En menos de 24 horas, lo perdieron todo. Un olor penetrante antiséptico me golpeó las fosas nasales y me obligó a fruncir el ceño. El dolor llegó un segundo después, agudo, profundo, extendiéndose desde el lado izquierdo de mis costillas hasta el abdomen. Respirar era como tragar vidrio. Abrí los ojos con esfuerzo. Las luces blancas del techo me cegaron al instante, clavándose en mis pupilas. Parpadeé varias veces, desorientada, hasta que poco a poco la realidad tomó forma. Estaba en una cama de hospital. En la unidad de traumatología ortopédica del Hospital General de Chicago. Todo a mi alrededor era blanco, frío, vacío. Un silencio denso, casi insoportable, lo envolvía todo. Entonces los recuerdos regresaron. No de golpe, sino despacio, como una película que alguien obligara a reproducirse cuadro por cuadro. Era viernes por la tarde. Acababa de volver del trabajo. Llevaba toda la semana sumergida en informes financieros interminables, y el cansancio me pesaba en los huesos. Apenas crucé la puerta de la casa, ni siquiera tuve tiempo de quitarme el abrigo. Ellos ya estaban esperando. Marta, mi suegra. Artur, mi suegro. No hubo saludo. Ni una sola pregunta sobre mi día. Fueron directos. Querían los documentos. Los papeles del fideicomiso de $250,000 que acababa de heredar de mi abuela. Me negué. Ese dinero no era un capricho. Mi abuela lo había ahorrado durante toda su vida, centavo a centavo. Era mi red de seguridad. Mi única protección. No iba a entregárselo a Artur para que lo apostara en uno de sus dudosos proyectos inmobiliarios en Internet. Y entonces todo estalló. Marta se abalanzó sobre mí sin previo aviso. Sus dedos se hundieron en mi cabello y tiró de él con violencia, obligándome a echar la cabeza hacia atrás. Artur, el hombre que siempre presumía de ser culto, respetable, retrocedió el brazo, y me abofeteó con toda su fuerza. El golpe me hizo ver estrellas. Después vinieron más. Puñetazos. Patadas. Sin pausa. Sin control. Caí al suelo, encogiéndome sobre mí misma, protegiendo el abdomen, intentando resguardar lo que pudiera. Pero era inútil. Los golpes llovían desde todos los ángulos. De las dos personas a las que, durante 10 años, había llamado mamá y papá con una devoción absoluta. Me insultaban mientras me golpeaban. Gritaban que era desobediente, egoísta, que ocultaba dinero que no me pertenecía. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. El aire dejó de entrar en mis pulmones. Y luego, nada. Cuando volví a abrir los ojos, estaba aquí. El leve crujido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Julian entró. Mi marido. El hombre que antes siempre caminaba a mi lado. Llevaba una camisa de diseñador impecable. El cabello perfectamente peinado, como si nada en el mundo pudiera desordenarlo. Julian era gerente regional de ventas en una gran corporación del centro de Chicago. Para cualquiera que lo viera desde fuera, proyectaba autoridad, control, elegancia. Pero en ese momento, no había en su rostro ni una pizca de preocupación. Ni de culpa. Ni de compasión. Arrastró una silla y se sentó junto a la cama con pesadez.
Sus ojos se posaron apenas un segundo en el vendaje de mi frente. Y habló. No para preguntarme cómo estaba. No para saber si sentía dolor. Sus palabras cayeron como agua helada sobre lo último que quedaba de mí. ¿Qué demonios hiciste para provocar tanto a mis padres como para que tuvieran que disciplinarte? ¿Cuántos años llevas viviendo en esa casa? Sabes perfectamente cómo son. ¿Por qué los provocaste? ¿Y ahora lloras? Mírate. Cada frase fue una cuchillada invisible. Lo miré, y no reconocí al hombre frente a mí. Durante 10 años soporté las críticas constantes de su madre. El control absoluto de su padre. Entregué cada centavo de mi salario para sostener esa casa. Incluso pagué una segunda hipoteca que ni siquiera estaba a mi nombre. Y ahora, después de que sus propios padres me enviaran al hospital, él me miraba como si yo fuera la culpable. Julian, logré decir, con la voz rasposa, la garganta hinchada. Frunció el ceño, claramente molesto. Es obvio. Si mamá y papá quieren usar la herencia, dásela. Nadie te la está robando. Quédate aquí y reflexiona sobre lo que hiciste. Tengo una cena con un cliente. No tengo tiempo para esto. Se levantó. Sin dudar. Sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic seco. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero dentro de mí, algo acababa de romperse. En 1000 pedazos. Irreparable. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, empapando el vendaje de mi mejilla. No lloraba por el dolor físico. Lloraba por mí. Por haber sido demasiado paciente, demasiado comprensiva, demasiado indulgente, solo para terminar enfrentando una crueldad que jamás imaginé. Pero en medio del frío de aquella habitación de hospital, algo cambió. Un pensamiento atravesó mi mente con una claridad brutal. No podía seguir siendo una víctima. Si el amor familiar había muerto, si ellos habían pisoteado todo lo que alguna vez significó ser familia, entonces yo usaría la ley para protegerme. No lo haría por odio ciego. Lo haría por justicia. Para que entendieran, de una vez por todas, que mi bondad no era un suelo sobre el que podían pisar cada vez que quisieran. A partir de ese instante, iba a recuperar mi vida. El viento helado del invierno de Chicago se colaba por las rendijas de la ventana, silbando como un lamento constante. Yo permanecía inmóvil en la cama, escuchando el latido de mi corazón, lento, firme. El dolor en las costillas fracturadas y en los cortes de mi rostro seguía ahí, punzante, implacable. Pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Con un esfuerzo enorme, estiré la mano hacia el teléfono que la enfermera del turno nocturno había dejado en la mesita. Las 2 de la madrugada. Sabía que no era una hora para llamar a nadie. Pero mi situación no admitía espera. Busqué su nombre entre mis contactos. Michael. Presioné llamar. Había sido mi amigo en la universidad. Ahora era socio en uno de los bufetes más prestigiosos del centro de Chicago. Recto. Directo. Incansable. El teléfono sonó 3 veces. Elena. Su voz sonaba adormilada. ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora? Tragué saliva. Michael, estoy en la unidad de trauma ortopédico del Hospital General de Chicago, mi voz salió débil, áspera. La familia de mi esposo me golpeó. Necesito tu ayuda. Silencio. Luego, movimiento al otro lado de la línea. Como si hubiera saltado de la cama. Su voz cambió al instante. Firme. Tensa. Cuéntamelo todo. ¿Te llevaron al hospital? ¿Cómo estás ahora? Le relaté todo. Cada detalle de aquella tarde de viernes. La exigencia del dinero. La agresión. Los golpes. Y finalmente, la reacción de Julian. Mientras hablaba, sentía como si estuviera abriendo mis propias heridas una vez más. Pero tenía que hacerlo. Esto tenía que terminar. Michael, quiero presentar una denuncia por agresión agravada contra Arthur y Marta. Necesito un examen médico forense de inmediato. Y también, toda la documentación de la casa que refinanciaron,
Todo el dinero que pagué para cubrir sus deudas está en mi nube. Te daré acceso. Voy a demandarlos. Quiero recuperar cada activo que legalmente me pertenece. Michael no me interrumpió. Cuando hablé de leyes, él ya había entendido todo. De acuerdo, respondió. Prepararé todo ahora mismo. Agresión doméstica agravada, intento de extorsión y abuso financiero. Van a responder ante la ley. Pero lo más importante ahora es tu seguridad. Mañana volverán al hospital para presionarte. No puedes quedarte ahí. Lo sé, murmuré. Estaba pensando lo mismo. ¿Puedes ayudarme a trasladarme esta misma noche? No quiero volver a verlos. Déjamelo a mí. Conozco al Dr. Harrison, jefe de cirugía en un hospital privado en Gold Coast. Seguridad total. Organizaré un traslado confidencial. Dame 30 minutos. Fueron 40. La puerta se abrió. Entraron un médico de mediana edad y 2 enfermeras, empujando una silla de ruedas. El Dr. Harrison sonrió con calma y me explicó que Michael había pedido su intervención. Con su ayuda, firmé un poder notarial a nombre de Michael y completé el alta en silencio absoluto. Minutos después, la ambulancia privada arrancó. El vehículo se deslizó por la noche helada de Chicago, alejándose del Hospital General. Miré por la ventana. Aquel edificio blanco, frío, el lugar donde quedaron atrapadas mis últimas lágrimas como no era sumisa. Mañana, cuando saliera el sol, yo ya no sería la misma. La ley sería mi escudo. Y también mi arma. A la mañana siguiente desperté en una suite VIP del hospital privado. El ambiente era completamente distinto. Silencio. Calma. Un suave aroma a eucalipto flotaba en el aire. Las persianas estaban a medio abrir, dejando pasar una luz invernal tenue que se filtraba entre las ramas desnudas de los robles de la calle. Tomé el vaso de agua tibia que me ofreció la enfermera. El cuerpo aún dolía. Pero por dentro, me sentía más fuerte que nunca. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Michael. Un video. Y un texto breve. Todo ocurrió exactamente como lo predijimos. Mira esto. Abrí el archivo. Las cámaras de seguridad del Hospital General mostraban el pasillo de la unidad de trauma. Ahí estaban. Arthur. Marta. Julian. Avanzaban juntos. Marta llevaba una bolsa de plástico barata con donas de gasolinera, caminando con una arrogancia casi ofensiva. Arthur caminaba a su lado, con las manos entrelazadas a la espalda, intentando mantener esa postura autoritaria que siempre lo caracterizaba, aunque en ese entorno clínico resultaba extraña, casi ridícula. Julian iba detrás, pegado al teléfono, con el ceño fruncido, como si estar allí fuera una molestia innecesaria. No parecían familiares visitando a alguien hospitalizado. Parecían cobradores, listos para lanzar nuevas amenazas. Empujaron la puerta y entraron en la habitación donde yo había estado. El video no tenía sonido. Pero no hacía falta. Sus rostros lo decían todo. La sorpresa, transformándose en rabia. Marta dejó caer la bolsa de donas. Su boca se abrió de par en par. Julian salió disparado al pasillo, levantando los brazos, interceptando a una enfermera supervisora que pasaba por ahí. Gracias a Michael, que ya había hablado con el personal del hospital, yo sabía exactamente lo que ocurrió en ese momento. La enfermera no se intimidó. No retrocedió. Se mantuvo firme, profesional, y habló con una claridad impecable. La paciente, la señora Elena, fue trasladada anoche. El Departamento de Policía de Chicago ya ha tomado su declaración por violencia doméstica grave y agresión agravada. Además, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas esta mañana, todos los bienes, propiedades y cuentas bancarias de su familia han sido congelados temporalmente mientras se lleva a cabo la investigación penal y el proceso civil correspondiente. Fue como un relámpago cayendo en pleno día. En la grabación, los 3 quedaron paralizados. Inmóviles. Marta perdió el color. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. Arthur abrió los ojos,
incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Julian. Julian dejó de ser el hombre arrogante de siempre. El pánico lo consumió por completo. Sin perder un segundo, los tres salieron corriendo hacia los ascensores. Tropezaban, se empujaban, desesperados. Nada que ver con la entrada altiva con la que habían llegado minutos antes. Corrían contra el tiempo. Querían salvar lo que siempre habían creído suyo. Pero ya era tarde. El segundo video que me envió Michael mostraba el exterior de una casa de 3 plantas, en un tranquilo barrio residencial de Evanston. Cuando la familia de Julian bajó de un Uber, no encontraron su familiar puerta de roble. Encontraron una barrera policial. Agentes del sheriff estaban colocando un aviso de embargo y sellado en la entrada. Un cartel naranja brillante, imposible de ignorar. Marta lanzó un grito desgarrador y se abalanzó hacia la puerta, intentando arrancar el aviso. Un agente la detuvo de inmediato. Arthur, con el rostro rojo de furia, gritaba exigiendo hablar con alguien al mando. El escándalo no pasó desapercibido. Los vecinos comenzaron a salir. Personas que antes saludaban con cortesía, ahora observaban desde sus jardines, señalando, murmurando. Mirando. Desde la pantalla de mi teléfono, contemplé toda la escena. Y lo que sentí, no fue victoria. No fue satisfacción. Ni siquiera venganza. Solo una tristeza profunda. Si hubieran valorado lo que éramos, si no hubieran dejado que la codicia dictara sus actos, nada de esto estaría pasando. Pero la ley no entiende de emociones. Cada acción tiene un precio. Apagué el teléfono. Cerré los ojos. Y una lágrima cayó en silencio sobre la almohada. En la casa de Evanston, otro audio que Michael me envió poco después reconstruía lo que ocurrió a continuación. Mientras Arthur y Marta gritaban frente a la puerta, exigiendo que las autoridades les permitieran entrar, un vehículo negro se detuvo cerca. Michael bajó. Traje negro perfectamente entallado. Maletín de cuero en la mano. Su presencia imponía respeto. Avanzó con calma, pero con una firmeza que cortaba el aire. Cuando habló, lo hizo lo suficientemente alto para que todos los vecinos lo escucharan. Arthur, Marta, Julian. Soy Michael Reynolds, representante legal de la señora Elena. Arthur reaccionó de inmediato. Señaló a Michael con un dedo tembloroso, fuera de sí. ¿Quién demonios eres tú para sellar mi casa? Que esta propiedad es nuestra. Que está a mi nombre y al de mi esposa. Elena no es más que una nuera inútil. ¿Con qué derecho nos demanda y pretende echarnos? Michael no se inmutó. Ni un parpadeo. Abrió su maletín con tranquilidad y sacó un grueso paquete de documentos, sellados por el banco y notarizados. Arthur, tal vez lo ha olvidado. O tal vez prefiere olvidarlo. Hace 5 años, usted contrajo una segunda hipoteca enorme sobre esta propiedad para financiar un negocio que terminó en quiebra. Esta casa estuvo a punto de ser embargada por el banco. Hizo una pausa breve. Luego continuó, con precisión quirúrgica, la persona que ha pagado el capital y los intereses mensuales durante los últimos 5 años, con su propio salario y bonificaciones, ha sido Elena. Y según el acuerdo notarizado que usted firmó en ese momento, en caso de incumplimiento, Elena tiene pleno derecho legal a imponer un gravamen sobre la propiedad y solicitar su ejecución para recuperar su dinero. Marta tartamudeó, completamente descolocada. Pero, ella es familia, es normal que pague las deudas familiares. ¿Por qué lo trata como si fuera un negocio? La voz de Michael se volvió fría. La responsabilidad familiar y el afecto deben existir en ambas direcciones. Cuando los tres se unieron para golpearla hasta dejarla en el hospital solo porque querían arrebatarle su herencia, ¿la trataron como familia en ese momento? El silencio se volvió pesado. Michael no apartó la mirada. Desde esta mañana, mi clienta ha iniciado los trámites de divorcio y ha presentado una demanda civil exigiendo la devolución de todo el dinero que ha pagado al banco. Además de daños punitivos por el grave daño físico y psicológico causado por su agresión. Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en Julian. Pálido. Inmóvil. Sin una sola palabra. Además, continuó,
Por orden judicial, todas las cuentas bancarias pertenecientes a Arthur, Martha y Julian han sido congeladas para garantizar la ejecución de estas sentencias. La medida entra en vigor de inmediato. Les sugiero que abandonen el lugar. Si se resisten, serán arrestados por obstrucción a la justicia y allanamiento. No había fisuras en sus palabras. Todo estaba respaldado por la ley. No había discusión posible. Julian, que siempre presumía de ser el más inteligente de la sala, quedó completamente anulado. Él conocía la verdad sobre la deuda del banco. Pero por orgullo, por codicia, eligió mirar hacia otro lado. Me dejó cargar con todo. Y ahora, con todo expuesto, solo podía mirar al suelo, incapaz de sostener las miradas cargadas de desprecio de sus vecinos. En una sola mañana, la familia arrogante fue desalojada. Sin dinero. Sin documentos. Sin siquiera un cambio de ropa. Quedaron de pie sobre la acera helada, desorientados, enfrentando por primera vez la consecuencia directa de su propia crueldad. El karma no se equivoca de dirección. Y a veces, la cuenta llega antes de lo que uno espera. Expulsados de su casa y con todas sus cuentas bloqueadas, la familia de Arthur cayó de golpe en la ruina. En medio del caos, Julian recordó algo. Aún era gerente regional de ventas en una empresa de primer nivel. Un salario alto. Beneficios exclusivos. Una salida. Respiró hondo, calmó a sus padres, pidió un Uber Black y le prometió al conductor que pagaría al llegar a la sede corporativa, en la concurrida Magnificent Mile. Su plan era simple. Conseguir un adelanto de nómina. Pedir dinero prestado a algún ejecutivo. Y después, contratar a un abogado agresivo que me destruyera en los tribunales. Pero había algo que Julian no comprendía. Yo nunca entro en una batalla sin haberla preparado antes. 10 años viviendo a su lado me enseñaron quién era en realidad. Conocía cada rincón oscuro que ocultaba detrás de su fachada impecable. Y entendí algo con absoluta claridad: si iba a arrancar ese cáncer de mi vida, tenía que hacerlo de raíz. A mediodía, pedí a la enfermera que me llevara en silla de ruedas hasta la entrada del hospital. Michael me esperaba en su coche. Condujo en silencio hasta el centro de la ciudad. Se detuvo frente a la imponente fachada de vidrio del edificio donde Julian trabajaba. Me quedé en el asiento del copiloto, envuelta en un abrigo grueso, observando el edificio con calma. No estaba allí por satisfacción. Estaba allí para ver la verdad salir a la luz. Para liberarme, de una vez por todas, de una década de mentiras. A las 12 en punto, el vestíbulo de mármol comenzó a llenarse de empleados que salían a su descanso de almuerzo. En ese momento, el Uber en el que venía Julian se detuvo bruscamente frente a la entrada giratoria. Julian bajó primero. Se acomodó el cuello de la camisa, intentando recuperar su aire de ejecutivo. Caminó con prisa hacia el interior. Sus padres lo siguieron, incómodos. Pero en cuanto cruzó la puerta, se detuvo en seco. El bullicio desapareció. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Guardias de seguridad. Recepcionistas. Compañeros de trabajo. Todos miraban hacia arriba. Hacia la enorme pantalla digital que normalmente mostraba cifras de la empresa y logros corporativos. Pero ese día, no había gráficos. Había pruebas. Capturas de pantalla en alta resolución. Mensajes. Estados de cuentas en el extranjero. Números resaltados. Evidencia. La evidencia que yo había recopilado pacientemente del portátil que Julian dejaba desbloqueado en casa. El primer titular apareció en rojo intenso: pruebas de fraude. Gerente regional de ventas Julian Pratt. A continuación, los detalles. Desvío de fondos corporativos. Cuentas paralelas. Contratos falsificados con proveedores. Transferencias ilegales. Comisiones ocultas. Y no terminó ahí. La pantalla cambió. Aparecieron mensajes explícitos. Conversaciones entre Julian y una mujer joven de un club nocturno en River North. Recibos de bolsos de diseñador. Viajes de lujo. Todo pagado con dinero robado de la empresa. Para su amante.
El ambiente se volvió insoportable. Pero aún faltaba lo peor. La pantalla mostró el último intercambio de mensajes. Entre Julian y su madre. La misma noche en que me golpearon. El mensaje de Marta: está siendo increíblemente terca. No quiere entregar los documentos del fideicomiso. Ya le he dado varias bofetadas. La respuesta de Julian apareció justo debajo. Fría. Despiadada. Mamá, golpéala hasta que aprenda. No te contengas. Ese dinero será nuestro tarde o temprano. Si se muere, que se muera. Cuando apareció el último mensaje, el vestíbulo entero estalló. Primero fueron jadeos. Luego, un murmullo que creció, cargado de rabia y repulsión. Las mismas personas que antes saludaban a Julian con respeto, ahora lo miraban como si fuera un monstruo. Algunas mujeres señalaron sin disimulo, con el rostro contraído de asco. Julian no se movía. Parecía petrificado. La sangre había desaparecido de su cara. El sudor frío le empapaba la frente. La mandíbula le colgaba, incapaz de reaccionar, sus manos se aferraban a su cabeza, como si intentara evitar que todo aquello fuera real. No entendía. No podía entender cómo sus secretos más oscuros estaban siendo expuestos ante toda la empresa. Marta y Arthur, a su lado, temblaban. Demasiado aterrados como para levantar la mirada. Desde el coche, separada por el vidrio y el ruido distante de la ciudad, podía sentir su derrumbe. Total. Absoluto. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran de dolor. Eran de paz. Por fin, la verdad había salido a la luz. La justicia puede tardar, pero cuando llega, no deja nada intacto. Giré la cabeza hacia Michael y asentí levemente. Él entendió. Encendió el motor. Y nos alejamos de aquel lugar, dejando atrás a un hombre atrapado en el abismo que él mismo había cavado. Pero aquello no era el final. Era solo el comienzo. Michael no condujo lejos. Dio la vuelta a la manzana y estacionó en una zona discreta, cerca de una entrada lateral, desde donde teníamos vista directa a la salida principal. Dentro del coche, la calefacción soplaba un aire cálido, en contraste con el ambiente helado que se sentía al otro lado del vidrio. Michael abrió su portátil y lo colocó entre nosotros. Inició una videollamada cifrada. En la pantalla apareció Sara. Trabajaba en recursos humanos en la empresa de Julian. Una chica dulce, a la que yo había ayudado cuando recién salía de la universidad. Ahora estaba en un nivel intermedio del edificio, apuntando la cámara de su teléfono hacia el vestíbulo. Gracias a ella, tenía un asiento en primera fila. El caos era absoluto. Cientos de voces susurrando al mismo tiempo, creando un zumbido ensordecedor. Julian estaba en el centro. Atrapado. Sus ojos se movían sin control, buscando una salida que no existía. Marta tiraba de su manga, gritando cosas sin sentido a quienes lo señalaban. Arthur no decía nada. Miraba el suelo. Sus brazos colgaban sin fuerza. La autoridad que siempre había fingido, se había desvanecido por completo. Entonces, ocurrió. El ascensor privado de ejecutivos se abrió con un sonido seco. El CEO, el señor Sterling, salió con paso firme. Su rostro estaba desencajado de furia. Detrás de él venían el jefe de seguridad y la vicepresidenta de recursos humanos. La multitud se apartó de inmediato. Como si el aire mismo se abriera para dejarlo pasar. Sterling avanzó directo hacia Julian. En su mano llevaba una carpeta gruesa. El silencio cayó de golpe. Sin decir una palabra, levantó el brazo y lanzó la carpeta con fuerza contra el pecho de Julian. Los documentos salieron volando. Cientos de hojas se esparcieron por el suelo de mármol. Su voz retumbó en todo el vestíbulo. Explicó que la empresa llevaba una semana realizando una auditoría interna, tras recibir denuncias anónimas sobre movimientos financieros sospechosos. Los resultados eran contundentes. Durante 3 años, Julian había colaborado con proveedores externos para crear facturas falsas. Inflaba costos de eventos, y se quedaba con enormes cantidades de dinero de la empresa. Pero eso no era todo.
Había utilizado ese dinero sucio para comprar acciones de la compañía en secreto. Su objetivo era claro: abrirse paso hasta la junta directiva, manipulando el sistema desde dentro. Julian empezó a balbucear. Sus manos se movían desesperadas. Intentó justificar. Julian cayó de rodillas sobre el mármol. Todo su cuerpo temblaba sin control. Las lágrimas se mezclaban con el moco, corriéndole por el rostro sin que hicieran nada por limpiarse. Giró la cabeza hacia sus padres. Buscaba ayuda. Desesperadamente. Pero Arthur no reaccionó. Estaba rígido, inmóvil, como si ya no estuviera vivo. Marta, en cambio, se quebró por completo. Al ver a su hijo con las esposas puestas, perdió toda noción de la realidad. Se lanzó contra los policías. Arañaba, golpeaba, gritaba fuera de sí. Exigía que la arrestaran a ella. Que la mataran si era necesario. Pero que soltaran a su hijo. Tuvieron que intervenir varios agentes para sujetarla, la apartaron a la fuerza, arrastrándola mientras seguía chillando sin sentido. Julian fue levantado entre dos oficiales. Ni siquiera podía sostenerse por sí mismo. Lo arrastraron hacia el exterior. A través de la pantalla, vi cómo su figura desaparecía dentro de la patrulla. 10 años. 10 años de mi vida. 10 años tragándome el orgullo, sirviendo a esa familia. Y todo terminaba así. Con el sonido seco de unas esposas cerrándose sobre las manos de ese hombre. No sentí satisfacción. Ni alivio pleno. Solo, un vacío profundo. La codicia lo había consumido. Le había robado el juicio. Lo transformó, de promesa corporativa, a delincuente esposado. Tomé un sorbo de agua. Y cerré el portátil con calma. Pero aún no había terminado. Los cómplices seguían sueltos. Mientras la patrulla de Julian se perdía entre el tráfico de Chicago, vi a Arthur y Marta moverse con cautela hacia una salida lateral. Aprovechaban el desorden. La confusión. Los guardias intentando controlar a la multitud. Lograron escapar. Salieron a una calle secundaria y levantaron un taxi amarillo con urgencia. Michael reaccionó de inmediato. Puso el coche en marcha y lo siguió. Mientras conducía, hizo una llamada. A la unidad de delitos financieros. Esto ya lo habíamos previsto. Alguien como Julian no arriesga todo en un solo lugar. Durante años, mientras desviaba dinero de la empresa y exprimía mi salario, habían ocultado activos con una precisión casi quirúrgica. Y ese destino era su último refugio. El taxi avanzó varias calles antes de detenerse frente a un rascacielos de lujo en River North. Una zona exclusiva. Seguridad estricta. El vehículo frenó cerca de la rampa que llevaba al estacionamiento privado subterráneo. Arthur y Marta bajaron a toda prisa. Ignoraron al conductor que les gritaba por la tarifa. Y desaparecieron dentro del túnel de concreto. Nosotros teníamos acceso. Un antiguo cliente de Michael vivía allí. Pasamos el control sin problemas y descendimos tras ellos. El estacionamiento era enorme. Iluminado por luces fluorescentes débiles. El aire olía a gasolina y humedad. Nos detuvimos en un rincón oscuro. Observando. En ese mismo instante, una SUV sin identificación entró en silencio. Luces apagadas. Era la división de delitos financieros. Se deslizaron hacia la zona VIP. A lo lejos, Arthur sacó unas llaves del bolsillo. Le temblaban las manos. Presionó el control. Un Mercedes G-Wagen negro respondió con un destello. Marta no dejaba de mirar hacia atrás. Le susurraba con urgencia. Que se apurara. El plan era evidente. Tomar el vehículo. Recoger el dinero escondido. Desaparecer. Refugiarse en algún motel perdido, mientras intentaban salvar a su hijo. Pero en el momento en que Arthur abrió la puerta del conductor, todo cambió. Una docena de linternas potentes se encendieron al mismo tiempo. La luz lo cegó. El eco de las botas policiales retumbó en el concreto.
Michael empujó lentamente mi silla de ruedas hacia el círculo de luz. Arthur levantó las manos, intentando cubrirse los ojos. Y entonces me vio. Su rostro se descompuso. 2 agentes federales ya estaban frente a él. Sin salida. Aún así, lo intentó. Gritó. Aseguró que el vehículo no era suyo. Que pertenecía a su primo Jimmy. Un agricultor del sur de Illinois. Dijo que solo tenía las llaves. Que lo llevaba a mantenimiento. Amenazó con demandar. Registro ilegal. Abuso de autoridad. Michael dio un paso al frente. Sonreía apenas. Abrió su maletín. Sacó un paquete de documentos. Transferencias bancarias. Rastros financieros. Pruebas. Arthur, dijo, con la voz firme resonando en todo el estacionamiento. La ley va 10 pasos por delante. Hizo una pausa. Sí. El vehículo está a nombre de Jimmy Pratt. Un hombre que vive manejando un tractor, y que no ha pagado impuestos en 5 años. Otra pausa. Más pesada. ¿De dónde sacó $150,000 para pagar este auto en efectivo? Arthur no respondió. No podía. Las transferencias son claras, continuó Michael. El dinero salió de una cuenta fantasma creada por Julian para lavar fondos robados. Usaron a la familia como fachada. Un agente avanzó. Le arrancó las llaves de la mano. Por orden judicial, bajo las leyes de incautación de emergencia vinculadas a fraude corporativo, este vehículo queda confiscado. Pero no era todo. Abrieron el maletero. Junto a unos cables de arranque, había una bolsa negra. Pesada. Un oficial la desabrochó. Dentro. Fajos perfectamente organizados. Billetes de $100. $100,000. Dinero en efectivo. Frío. Contante. Era su fondo de emergencia. Marta lo había retirado en silencio unos días antes. Era su plan de escape. Pero ahora, lo veía desaparecer frente a sus ojos. El dinero robado, incautado, contado como evidencia. Y ahí fue cuando se rompió. De verdad. Sus piernas cedieron. Cayó sobre el concreto helado del estacionamiento. Golpeó el suelo con los puños. Una y otra vez. Llorando. Suplicando. Pidiéndoles a los agentes que le dejaran fuera una pequeña parte. Lo suficiente para sobrevivir. Hablaba de su edad. De su salud frágil. Intentaba presentarse como una víctima. Pero la ley no escucha ese tipo de lágrimas. Arthur se dejó caer contra un pilar. Sus ojos, vacíos. Sin vida. En ese instante lo entendió. No quedaba ninguna salida. Todas habían sido destruidas. Habían cruzado el punto de no retorno. Y ahora, solo quedaba enfrentar el peso de la justicia. Días después de la incautación y del arresto de Julian, la situación era otra. Arthur y Marta ya no tenían nada. Sin dinero. Sin casa. Sin dignidad. Terminaron rogando a un primo lejano que les permitiera dormir en el sofá de una casa deteriorada en las afueras de Chicago. Pero ni siquiera eso logró romper la ilusión de Arthur. Seguía aferrado a su idea de control. A su falso honor de patriarca. Así que organizó una reunión familiar de emergencia. En la vieja casa de los Pratt. Su objetivo era evidente. Usar la presión de la familia. La tradición. La culpa. Para obligarme a retirar las demandas, y pedir una reducción de cargos para su hijo. La casa era una mansión victoriana antigua en Evanston. Grande. Pesada. Impregnada del olor a madera vieja, tabaco de pipa, y décadas de historia. Aquella tarde, el salón principal estaba lleno. Tíos. Tías. Primos. Casi toda la familia extendida. Entré acompañada de Michael. Mi cuerpo aún dolía. Los moretones en mi rostro se desvanecían, dejando un tono amarillento enfermizo.
pero llevaba un traje impecable. Y la cabeza en alto. Sin miedo. Mi presencia provocó murmullos inmediatos. Tensos. Cargados. Apenas crucé la puerta, Arthur comenzó su espectáculo. Saltó de su sillón. Corrió al centro del salón. Y me señaló con un dedo tembloroso. Rompió en llanto, exagerado. Teatral. Me llamó maliciosa. Desagradecida. Cazafortunas. Dijo que estaba usando tácticas sucias para robar la riqueza familiar. Que había enviado a su hijo inocente a prisión federal. Que había dejado a 2 ancianos en la calle, condenándolos a morir. Luego se volvió hacia el gran tío Henry. El patriarca. El hombre que controlaba el fideicomiso familiar. Le suplicó que interviniera. Que exigiera justicia. Que me obligaran a firmar. A retirar todos los cargos. Algunos familiares comenzaron a apoyarlo. Tal vez por ignorancia. Tal vez por conveniencia. Me atacaron con palabras duras. Hablaron de mi deber como esposa. Intentaron avergonzarme. El ambiente se volvió denso. Hostil. Asfixiante. Di un paso al frente. Miré directamente a Henry. Y pedí la palabra. Mi voz fue firme. Clara. Sin titubeos. Conté todo. Cómo me exprimieron económicamente. Cómo me obligaron a pagar sus hipotecas. Cómo todo terminó en una agresión brutal, que casi me cuesta la vida. Todo por quedarse con la herencia de mi abuela. La verdad, desnuda. Directa. Y los moretones aún visibles en mi rostro, hicieron el resto. Poco a poco, el silencio se apoderó del salón. Las miradas cambiaron. La condena se transformó en duda. Luego, en incomodidad, pero eso no fue lo que los derrumbó. Giré hacia Michael. Él me entregó un libro. Un cuaderno viejo de cuero marrón. Gastado. Lo tomé, y se lo di directamente al gran tío Henry. Miré a Arthur a los ojos. Y hablé lo suficientemente alto para que todos escucharan. Encontré esto en tu caja fuerte. Mientras recogía mis cosas para irme. No son negocios externos. Es el registro completo del fideicomiso familiar. Las manos de Henry temblaron al abrirlo. Se puso las gafas. Pasó las páginas. Una. Otra. Otra más. El color desapareció de su rostro. Y volvió, convertido en furia pura. Durante 10 años como tesorero de las propiedades familiares, Arthur había manipulado las cuentas. Había desviado fondos destinados a reparaciones. Robado dinero aportado por la familia para el memorial de los abuelos. Incluso se había quedado con comisiones de la venta de terrenos compartidos. Todo, para financiar su vida privada. Sus caprichos. Sus amantes. Arthur, arrogante, había documentado cada dólar robado. Convencido de que era intocable. Brillante. Pero ese mismo registro, era ahora la prueba que lo destruía. La verdad cayó sobre la sala como agua helada. El respeto desapareció. La confianza, también. Henry no pudo contenerse. Golpeó el suelo con su bastón. El sonido resonó en toda la casa. Apuntó directamente a Arthur. Y lo insultó sin piedad. Lo llamó una vergüenza. Un ladrón. Un hombre capaz de robarle incluso a los muertos. Los mismos familiares que, minutos antes, defendían a Arthur, se volvieron contra él. Los insultos estallaron sin contención. Su propio hermano, incapaz de contener la rabia, se lanzó hacia adelante y le dio una bofetada brutal. El golpe lo envió contra la mesa de centro. El impacto resonó en toda la sala. Entonces, el gran tío Henry alzó la voz. Y no dejó lugar a dudas. A partir de este momento, la rama de Arthur queda expulsada del fideicomiso familiar. Quedan prohibidos en esta propiedad. Vivan o mueran, por su cuenta. Nadie en esta familia les dará un solo centavo. Fue una sentencia definitiva.
La reunión terminó con Arthur completamente humillado. Su hipocresía expuesta ante todos. Mi nombre, finalmente limpio, frente a quienes habían dudado de mí. Expulsados de la familia, y también de la casa del primo que los había acogido, Arthur y Marta tocaron fondo. Pero la codicia no desaparece. Se transforma. Se retuerce. Y sigue buscando salidas. En medio de su desesperación, recordaron algo. Una inversión secreta. Hecha meses atrás con el dinero sucio de Julian. Un departamento de lujo en preventa. Valorado en $1,500,000. Ubicado en una de las zonas más codiciadas del West Loop de Chicago. Para ocultarlo, habían puesto el contrato a nombre de un viejo amigo de parranda. La idea era simple. Esperar a que el edificio estuviera terminado, vender, y quedarse con la ganancia. Ahora, con todas las cuentas congeladas, ese departamento era su último salvavidas. Si cancelaban el contrato antes de tiempo, asumiendo las penalizaciones, podían recuperar alrededor de $200,000. Suficiente para contratar un abogado de primer nivel. Suficiente para desaparecer. Reunieron lo poco que les quedaba. Pagaron un autobús hacia el centro. Arrastraron con ellos al amigo cuyo nombre figuraba en los papeles. Y entraron sin aviso a la oficina de la inmobiliaria. El lugar era impecable. Arañas de cristal. Agentes impecablemente vestidos. Un ambiente de lujo y precisión. Arthur y Marta, desaliñados, desesperados. Eran una mancha en ese escenario. Se plantaron frente a recepción. Exigieron ver al director de inmediato. Querían cancelar el contrato. Ahí mismo. Pero cometieron un error. Subestimaron a Michael. En cuanto cruzaron la puerta, sus contactos en el sector inmobiliario detectaron el movimiento. Nosotros llegamos poco después. Cuando entramos en la sala VIP de cierres, Arthur tenía un bolígrafo en la mano. Estaba a segundos de firmar. Nos vio. A mí. A Michael, y a los 2 agentes federales. Su mano empezó a temblar. El bolígrafo cayó sobre la mesa de cristal. Michael no perdió tiempo. Colocó una orden judicial federal sobre la mesa con un golpe seco. Miró al director. Y habló sin rodeos. Este activo, valorado en $1,500,000, está vinculado a una investigación criminal federal en curso. El dinero utilizado para el pago inicial proviene de fraude corporativo y lavado de dinero. Cualquier persona u organización que facilite la transferencia, cancelación o liquidación de este activo será imputada como cómplice. Las palabras fueron claras. Imputación. Lavado de dinero. El rostro del agente inmobiliario se volvió pálido. Retiró los documentos de inmediato. Ordenó a su equipo legal congelar el expediente. Y cooperar plenamente con las autoridades. El amigo, el que había prestado su nombre, entró en pánico. Al ver a los federales, levantó las manos. Aseguró que no sabía nada. Que era una víctima. Y salió corriendo. Los abandonó sin mirar atrás. Ese fue el último golpe para Marta. Perdió todo control. Toda dignidad. Se lanzó al suelo de mármol de la sala VIP. Gritando. Pataleando. Maldiciendo. Clamando al cielo por una injusticia que solo existía en su mente. Me llamó demonio. Dijo que había destruido a su familia. Sus gritos resonaron por todo el edificio. Hasta que seguridad tuvo que arrastrarla fuera. Arthur no gritó. No se movió. Se quedó de pie. Inmóvil. Con la mirada fija en el aviso de incautación federal, marcado con tinta roja. $1,500,000. Toda la riqueza por la que había mentido. Robado. Encubierto la violencia de su hijo. Desaparecida. Convertida en nada. Se dejó caer sobre un sofá de cuero. Se llevó la mano al pecho. Intentó respirar. Pero el aire no llegaba. El dolor lo atravesó de golpe. Un infarto. Se encogió sobre sí mismo.
agonizando. Y aún así, nadie se acercó. Nadie lo sostuvo. Nadie mostró compasión. Porque cuando el dinero desaparece, también lo hace la lealtad. Lo único que queda es la caída. Con todos los activos congelados y su reputación destruida, Julian enfrentaba hasta 15 años en prisión federal. Arthur y Marta también estaban a punto de ser acusados como cómplices. Desesperados, vaciaron los últimos billetes escondidos en los forros de sus abrigos. Y recurrieron a lo único que les quedaba. Un prestamista. Deudas. Y un abogado. Víctor. Un nombre conocido en Chicago. Famoso por torcer la ley. Por enturbiar la verdad. Y por conseguir acuerdos, a base de intimidación. La reunión previa al juicio se llevó a cabo en una sala de conferencias alquilada en el centro. Una mesa larga de caoba separaba a ambos lados. Arthur y Marta estaban juntos, encogidos. En sus ojos había odio. Pero en su postura, solo quedaba miedo. En el centro, Víctor. Reclinado en su silla. Los tobillos cruzados. Irradiando arrogancia. Golpeaba la mesa con una pluma estilográfica de $500, marcando un ritmo irritante, provocador. Tomó la palabra con seguridad. Convencido de que tenía el control. Atacó de inmediato. Dijo que todas las pruebas que Michael y yo habíamos reunido, mensajes, estados de cuenta, eran ilegales. Una violación flagrante de la privacidad de sus clientes. Amenazó con contrademandar. Difamación. Intervención ilegal de comunicaciones. Exigió que retirara las demandas civiles. Que asumiera la mitad de las deudas familiares. A cambio, dijo, sus clientes aceptarían generosamente un divorcio sin oposición. Sonaba como una oferta. Pero era chantaje. Claro. Directo. Desesperado. Sonreí apenas. Ni un gesto de duda. Miré a Michael. Él entendió. Asintió. Y presionó un botón en su teléfono. La puerta se abrió. Entraron 2 personas. Y en ese instante, todo cambió. La primera era un joven con uniforme de mensajería. Dejó sobre la mesa un montón de manifiestos de envío. Siguiendo la indicación de Michael, explicó con precisión cómo Julian lo había contratado por fuera para transportar maletas llenas de documentos falsificados, y dinero en efectivo. Las llevaba a empresas fantasma. Sin registros. Sin control. Pero había un detalle clave. Todo se había hecho a plena vista. Sin necesidad de irrumpir en nada. Sin violar ninguna ley. El propio descuido de Julian lo había expuesto. El mensajero incluso tenía grabaciones de su cámara. Pruebas directas. Irrefutables. Víctor dejó de golpear la mesa. Pero el golpe final aún no llegaba. La segunda persona dio un paso al frente. Una mujer joven. Vestido ajustado. Labios marcados. En cuanto Arthur la vio, su rostro se desfiguró. Casi se cae de la silla. Marta la fulminó con la mirada. Los dientes apretados. Era ella. La amante. La mujer a la que Arthur había estado manteniendo con dinero robado. Sin vacilar, se sentó frente a Víctor. Y habló. Fría. Precisa. Sin una pizca de empatía. Relató cómo Arthur le presumía sus maniobras. Cómo hablaba del dinero sucio. De los esquemas. De cómo burlaba el sistema. Le entregó su teléfono a Michael. Él reprodujo los audios. La voz de Arthur llenó la sala. Ronca. Engreída. Presumiendo cada dólar robado. Cada engaño. Cada plan. Cualquier intento de inocencia, quedó pulverizado. Víctor escuchó en silencio. Su expresión cambió. Primero confianza. Luego duda. Después, miedo. Real. Como abogado, lo entendía perfectamente. Esto ya no era un divorcio complicado.
ni una disputa por bienes. Era una conspiración federal. Extensa. Documentada. Con testigos sólidos. Si seguía representándolos. Si tocaba un solo dólar vinculado a ese caso. Podía caer con ellos. Perder su licencia. Su carrera. Su vida. No dudó. Se levantó de golpe. Sudaba. Metió los papeles en su maletín sin orden. Se volvió hacia Arthur. Lo insultó. Lo acusó de haberle mentido. De haberlo arrastrado a un desastre. Marta gritaba. Arthur no reaccionaba. Pero Víctor ya no estaba escuchando. Salió de la sala casi corriendo. Como si huyera de un incendio. La puerta se cerró. Y con ese sonido. Se extinguió la última esperanza. Al otro lado de la mesa, solo quedaron dos figuras derrotadas. Sin defensa. Sin estrategia. Sin salida. El futuro era inevitable. Solo podían esperar. El juicio. La sentencia. Yo recogí mis cosas con calma. Me levanté. Y me fui. Dejándolos solos, con todo lo que habían construido. El final llegó una mañana de invierno. Fría. Gris. En el Tribunal Federal Dirksen de Chicago. El cielo estaba cubierto. El viento cortaba la piel al chocar contra las columnas del edificio. Todo parecía acompañar el peso del momento. La sala estaba llena. Ex-empleados de la empresa de Julian. Familiares. Curiosos. Todos querían verlo. Yo estaba sentada en la fila de víctimas. Abrigo gris oscuro. Rostro sereno. Sin emoción. Michael a mi lado. Silencioso. Firme. La puerta lateral se abrió. El sonido de cadenas rompió el silencio. Entraron. Julian. Arthur. Marta. Custodiados por alguaciles federales. Solo un mes. Y ya parecían otras personas. Irreconocibles. Julian ya no era el ejecutivo intocable. El cabello desordenado. Ojos hundidos. La espalda encorvada. Arthur estaba demacrado. Frágil. Casi irreconocible. Necesitaba ayuda para caminar. Marta. Vacía. Sin luz en la mirada. Secándose lágrimas que no dejaban de caer. Cuando el juez comenzó a leer la acusación. El aire se volvió pesado. Cada cargo. Cada transferencia ilegal. Cada dólar robado. Y cada detalle brutal de la agresión. Resonó con claridad en toda la sala. Un murmullo de repulsión recorrió la sala. Creció. Se extendió como una ola contenida. Y entonces llegó el clímax. Trágico. Patético. Con décadas de prisión frente a ellos, lo poco que quedaba de lealtad familiar se desmoronó. Desapareció. Solo quedó el instinto de supervivencia. Crudo. Despiadado. Se volvieron enemigos. Listos para destruirse entre sí con tal de salvarse. El fiscal federal hizo la primera pregunta. Directa. ¿Quién estaba detrás de las empresas fantasma? Julian no dudó. Ni un segundo, levantó la mano y señaló a sus padres. A voz alta, afirmó que había sido presionado. Manipulado. Que Arthur lo había empujado a robar para financiar inversiones inmobiliarias. Que Marta no dejaba de exigir dinero. Se pintó como un hijo débil. Sumiso. Alguien que solo quería complacer. Y pidió clemencia. Suplicó indulgencia. Arthur explotó. Su rostro se tornó rojo oscuro. Golpeó la mesa con las manos esposadas. Y gritó. Lo llamó sociópata. Dijo que Julian había orquestado todo. Solo. Obsesionado con el poder. Con el dinero. Aseguró que él y Marta eran padres ingenuos. Que permitieron que su hijo usara sus nombres, sin saber nada.
sin entender de dónde venía el dinero. Pero no se detuvo ahí. Contraatacó. Reveló que Julian gastaba el dinero robado en prostitutas, en amantes, que había abandonado a su esposa, que había destruido a su propia familia. Marta quedó atrapada en medio. Entró en pánico. Lloraba sin control. Negó todo. Dijo que solo era una ama de casa tradicional, que hacía lo que su esposo le ordenaba. Cuando el fiscal mencionó la agresión, la brutal paliza para obligarme a entregar mi herencia, Marta apuntó a Arthur. Dijo que él me había golpeado, que ella solo participó por miedo, por terror a que la siguiente fuera ella. Los tres. Los mismos que me habían golpeado juntos, que me habían llamado inútil. Ahora se despedazaban. Se acusaban. Se mentían sin piedad. La sala se llenó de suspiros cansados. De incomodidad. Verlos caer así no me dio satisfacción. Solo tristeza. Profunda. La codicia les había arrancado todo rastro de humanidad. Sin la máscara. Solo quedaban 3 personas consumidas por el dinero. Corrompidas hasta el fondo. Después de un breve receso, el juez regresó. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. La tensión era insoportable. Se oía la respiración entrecortada de Julian. De Arthur. El juez habló. Su voz llenó la sala. Firme. Inapelable. Dijo que el fraude corporativo de Julian era una traición grave. Pero no se detuvo ahí. Dedicó gran parte de sus palabras a la violencia. Subrayó que la violencia doméstica y el abuso financiero dentro de la familia no eran solo delitos. Eran atrocidades morales. Permitir y alentar que sus propios padres golpearan brutalmente a su esposa por una herencia era un acto depravado y merecía el castigo máximo. El mazo cayó. Seco. Final. Julian Pratt fue condenado a 15 años en prisión federal. Por fraude electrónico. Conspiración. Y la pérdida total de sus bienes. Arthur recibió 8 años. Por lavado de dinero y conspiración. Marta fue condenada a 6 años. Por agresión agravada y conspiración. Al escuchar la sentencia, las piernas de Marta cedieron. Cayó al suelo. Inconsciente. Los paramédicos entraron de inmediato. Se la llevaron en una camilla. Arthur no se movió. Miraba al vacío. Sus hombros temblaban. Fue en ese instante cuando entendió el precio real de su ambición. Los alguaciles avanzaron para llevárselos. Pero entonces, Julian reaccionó. Se resistió. Empujó. Se soltó. Y corrió hacia la barandilla que separaba al público. Cayó de rodillas frente a mí. Se cubrió el rostro. Lloraba. Descontrolado. Las lágrimas, el moco, lo cubrían todo. Gritó mi nombre. Una y otra vez. Rogó. Me pidió que recordara nuestros 10 años juntos. Que intercediera por él. Que pidiera una reducción de condena. Prometió cambiar. Prometió ser mejor. Me suplicó que no lo abandonara, en el momento más oscuro de su vida. Me puse de pie. Sin acercarme demasiado. Lo miré desde arriba. Vacía. Sin rabia. Sin compasión. Y hablé. Claro. Para que no quedara duda. Julian, no lloras por mí. Lloras por ti. Durante 10 años te perdoné. Cedí. Soporté. Y lo que recibí fue traición. Y golpes. La justicia ya habló. 15 años en una celda, es el destino que tú mismo construiste. Nadie puede cargarlo por ti. Tus disculpas llegan 10 años tarde. Me di la vuelta. Y me fui. Sin mirar atrás.
Las puertas de la sala se abrieron, y la luz fría y brillante del invierno entró sin pedir permiso. Aspiré profundamente el aire helado y limpio de la libertad. Detrás de mí, los gritos desgarradores de Julian se fueron perdiendo, ahogados por las sirenas de los vehículos policiales que esperaban afuera. 2 días después, Michael y yo fuimos al centro correccional del condado de Cook para cerrar el último trámite antes de que trasladaran a Julian a una prisión federal fuera del estado. La sala de visitas estaba partida en 2 por un vidrio grueso, a prueba de balas. 2 mundos distintos. De mi lado, la luz. Del suyo, un gris opaco, sin salida. Lo trajeron con el uniforme naranja estándar. Caminaba lento, encorvado, como si el peso de todo lo aplastara. Ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Se sentó. Tomó el auricular negro. Yo hice lo mismo. No hubo saludos. El silencio se estiró, denso, incómodo, interrumpido solo por su respiración irregular al otro lado de la línea. Abrí mi carpeta. Saqué un documento. Lo apoyé contra el vidrio para que lo leyera. Era una solicitud conjunta de divorcio sin oposición. Hablé con firmeza, sin titubeos. El juicio penal terminó. La incautación de bienes ya está resuelta. Ahora toca cerrar esto. Necesito que firmes el divorcio para acelerar el proceso. Si no lo haces, iniciaré un divorcio contencioso por culpa y volverás a enfrentarte a otro proceso judicial. Julian miró el papel sin reaccionar. Su mano temblaba. Cuando habló, su voz estaba rota. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, por favor, ¿vendrías a verme de vez en cuando? Dame algo a lo que aferrarme estos 15 años. No respondí. Saqué un segundo documento. Lo coloqué junto al primero. Y en el instante en que leyó el título, todo cambió. La desesperación se convirtió en pánico. Era una orden de desalojo ya ejecutada, junto con la transferencia definitiva de la propiedad. Después de la división de bienes, demostré que la casa en los suburbios se pagó íntegramente con mi dinero. El tribunal me otorgó el 100%. Ese documento lo expulsaba legalmente a él y a su familia, y eliminaba su nombre de la escritura para siempre. Lo expliqué con calma fría, sin una sola inflexión. Firmar esto significa que no tienes ningún vínculo legal con mi propiedad. Ya no tienes residencia en este estado. Pasaste de ser un gerente que despreciaba a su esposa, a un hombre legalmente sin hogar. En 15 años, cuando salgas, no tendrás a dónde ir. Empezarás desde cero. Sin nada. Solo con la ropa que lleves puesta, y un historial criminal. Al oírlo, dejó caer la frente contra el metal bajo el vidrio. El sonido de su llanto atravesó el auricular, brutal, insoportable. Se quebró por completo. Ahí entendió. No había marcha atrás. No quedaba nada que rescatar. La verdadera condena no eran los barrotes, era mi rechazo. Irreversible. Total. El único amor que había tenido, ya no existía. Un oficial golpeó el vidrio, indicando que el tiempo había terminado. Deslizó un bolígrafo por la ranura inferior. Con las manos sacudidas por el temblor, Julian firmó. Garabatos torcidos sobre el divorcio, y sobre su propia ruina. Los guardias se lo llevaron. Yo guardé los documentos con cuidado. Y, en ese instante, algo se liberó dentro de mí. Un peso que había cargado durante 10 años, desapareció. Salí de la prisión. El cielo se abría inmenso, de un azul limpio, casi irreal. No quedaban cadenas. Era libre. Poco después, una noche de fin de semana, invité a Michael a cenar para celebrar. Elegí un restaurante francés elegante, en la última planta de un hotel de 5 estrellas, con vista al skyline de Chicago. La luz era tenue. Las velas titilaban suavemente. Llevaba el cabello suelto, cayendo sobre los hombros. Los moretones habían desaparecido. Mi rostro había recuperado su brillo, y algo más. Seguridad. Cuando el camarero sirvió 2 copas de Cabernet, mi teléfono vibró. Una notificación bancaria apareció en la pantalla. Un depósito. Grande.
Muy grande, el Tribunal Federal había terminado de liquidar todos los bienes incautados, el G-Wagon, las cuentas offshore, el anticipo del departamento, el efectivo. Después de devolver el dinero robado a la empresa, me transfirieron todo lo demás. Mi herencia completa. El capital, los intereses de la hipoteca que pagué y los daños civiles. Más de $3 millones. Sonreí, apenas. Deslicé el teléfono hacia Michael. Él levantó su copa y la chocó suavemente con la mía. Felicidades, Elena, dijo, con calidez. Sobreviviste al infierno, y recuperaste lo que siempre fue tuyo. No solo el dinero. Tu libertad. Tu dignidad. Luego, con naturalidad, mencionó que había sabido algo nuevo sobre Marta. Durante sus primeras semanas en la prisión de mujeres, Marta se hundió en una depresión profunda al comprender que la casa ya no le pertenecía, que no tenía absolutamente nada. Había empezado a suplicarles a los guardias que me hicieran llegar mensajes. Prometía cualquier cosa. Decía que, si yo intervenía para conseguirle una reducción de condena, trabajaría para mí como sirvienta sin sueldo el resto de su vida, para pagar por todo lo que había hecho. Cuando escuché eso, no sentí triunfo. Tampoco odio. Solo levanté la copa y di un sorbo lento al vino tinto. El sabor seco me cubrió la lengua, y luego se volvió suave, casi dulce. El karma no falla, le dije a Michael con calma. Cuando tenían el control, me pisotearon sin piedad. Ahora que están en el fondo, quieren negociar con arrepentimientos vacíos. Pero la justicia no se compra con lágrimas. Los borré de mi vida. No los odio, porque odiar también encadena. Prefiero dejarlos atrás, consumiéndose en las consecuencias de sus propios actos. La cena siguió entre risas, ligera, cálida. Dejamos de hablar de ellos. Empezamos a hablar de mi futuro. De ese cambio profesional que había soñado durante años, y que por fin podía tomar. Al salir del restaurante, bajo las luces brillantes de la ciudad, tomé un coche negro directo al Aeropuerto Internacional O'Hare. Esa misma noche volaba a Europa. Había aceptado una oferta para unirme a la división internacional de un nuevo socio corporativo. No era una huida. Era el primer paso hacia una vida completamente nueva. Sentada en el asiento trasero, deslicé el dedo por la pantalla del móvil. El escándalo del gerente que robó millones y golpeó a su esposa se había vuelto viral en toda la ciudad. Las noticias hablaban de la condena de 15 años, de los bienes confiscados. Miles de comentarios. La mayoría, pura indignación. Quien juega sucio, paga caro. Karma instantáneo para gente miserable. Otros eran distintos. Mensajes de apoyo. De respeto. Para la mujer que había tenido el valor de defenderse y derribarlos por la vía legal. Al leerlos, lo entendí. La sociedad sí tiene un sentido de justicia. La bondad, cuando se entrega a quien no la merece, se convierte en debilidad. Pero cuando sabes poner límites, cuando te proteges con conocimiento y con la ley, la justicia siempre encuentra su camino. El coche avanzaba por la autopista Kennedy. Bajé la ventanilla. El viento helado irrumpió con fuerza, pero ya no dolía. Olía distinto. Limpio. Libre. Todo lo que viví, todo el dolor, había cambiado mi forma de ver el mundo. Una familia feliz no se construye a base de silencio ni de sacrificio constante para sostener una falsa paz. La felicidad real empieza cuando reconoces tu propio valor y estableces límites que nadie puede cruzar. Esta historia no terminó con venganza. Terminó con algo más profundo. Con el despertar. Con el valor de soltar. Las terminales de O'Hare aparecieron frente a mí, iluminadas, llenas de movimiento, de destinos que se cruzan. Tomé mi equipaje de mano. Bajé del coche. Caminé hacia salidas internacionales con la cabeza en alto. Los altavoces anunciaban embarques. Sonreí. El pasado quedó atrás, y avancé, firme, hacia mi puerta de embarque. Delante de mí había un cielo abierto, y una vida brillante que, por fin, era solo mía. Mi historia apenas comenzaba. Y para quienes escuchan este relato,
lo que queda no es solo la satisfacción de ver que la justicia se cumplió. Es también una tristeza profunda. Una familia destruida por la codicia. Quizá esta historia sirva para recordar algo esencial. El sacrificio ciego y la paciencia infinita no sostienen una familia. La ambición desmedida no tiene fondo. Si siempre cedes, el egoísmo crece hasta devorarlo todo. El amor y la lealtad solo son verdaderos cuando nacen del respeto mutuo. La vida nos enseña a perdonar, pero también exige que defendamos nuestra dignidad y nuestros derechos. La bondad entregada a personas crueles se convierte en un arma contra uno mismo. La ley actúa. Y el karma, siempre, equilibra. Quienes construyen su vida pisando a otros, terminan perdiéndolo todo. Dinero. Reputación. Familia. La lección es simple. Nunca te pierdas por alguien que no sabe valorarte. Mantén un corazón noble, pero protégelo con una voluntad firme y el poder del conocimiento. Porque la verdadera felicidad solo florece cuando tomas el control absoluto de tu propia vida. Gracias por acompañar esta historia. Que encuentres siempre paz, salud, y una felicidad que nadie pueda arrebatarte.